Hola a todos, es un placer estar acá. Voy a comenzar yo, pero bueno, me va a acompañar Agustina Randazzo en esta exposición. Antes que nada, me parece fundamental agradecer a Konrad Adenauer, a Hacemos por convocarnos a este espacio. La verdad es que es muy gratificante ver la convocatoria que hay y la asistencia y el interés por la gestión pública que se manifiesta, digamos, con todos ustedes en esta reunión y en esta primera capacitación. Ya estuvimos viendo lo que les espera en este ciclo de charlas, así que los invitamos a seguir participando porque nos parece que es una agenda muy interesante y para nosotros es muy importante que entre todos sigamos capacitándonos y nutriéndonos y compartiendo aprendizajes. Así que antes que nada quería agradecer este espacio y estamos felices con Agustina y desde la Red de Innovación Local estar compartiendo con ustedes. Lo primero que tenemos ganas de hacer es contarles qué es la Red de Innovación Local. Tanto Agus como yo trabajamos hace muchos años en RIL. RIL es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con equipos de gobiernos locales con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión. Nuestra misión es despertar el potencial de transformación de las ciudades. Lo hacemos a través de distintas líneas de acción, como el aprendizaje entre pares, algo que para nosotros es muy importante y que los invitamos, ya este es un espacio que refleja eso, pero los invitamos a llevar esta práctica en la que consideramos que todos tenemos problemáticas y oportunidades similares, y para nosotros es fundamental que se den intercambios y que haya distintos espacios en donde los municipios, en este caso, se nutran entre sí. Después, por otro lado, trabajamos en innovación, en vinculación público-privada, y también buscamos implementar en los municipios herramientas que orienten la gestión hacia resultados. Y para contarles por qué lo local, me parecía importante compartirles que para nosotros trabajar en ciudades es apasionante, y entendemos que es apasionante porque es el lugar en donde se generan las innovaciones que impactan directamente en la vida de los ciudadanos y que mejoran su calidad de vida. Además, entendemos que los desafíos se comparten entre las distintas ciudades sin importar las características que tengan o las diferencias que tengan. Entendemos también que compartir el conocimiento en red nos acelera y nos acerca mucho más rápido a soluciones para implementar en nuestras ciudades. Y por otro lado, entendemos que la complejidad de los desafíos públicos que tenemos hoy en día en nuestras ciudades requiere de muchos actores, como hay en esta reunión, de muchos actores trabajando para resolver esos desafíos públicos y pensando en soluciones. Y dentro de la Red de Innovación Local hay distintas áreas, como les decía, más allá de esas grandes líneas de acción transversales, tenemos distintos programas. Dentro del área transversal de aprendizaje entre pares, tenemos el programa de comunidades virtuales, el programa de grupos RIL y el programa de embajadores, pero lo que tienen en común estos programas es, como les decía, incentivar la generación de espacios en donde funcionarios públicos que están agrupados por especialidad, y en el caso de los presenciales por lógica territorial, compartan los desafíos públicos que tienen en sus ciudades, los desafíos actuales, compartan las problemáticas y las buenas prácticas también que han implementado en sus ciudades, para que el resto de los pares puedan aprender de esas experiencias. Y yendo un poco a lo que es comunidades virtuales, les cuento que es un programa muy importante dentro de la Red de Innovación Local. Hay agrupados más de 1.100 funcionarios y funcionarias de todo el país, que representan 256 municipios y las 23 provincias. Están agrupados en comunidades por especialidad. Entonces tenemos una comunidad de desarrollo humano, una comunidad de desarrollo económico, una de hábitat y vivienda, otra de hacienda, otra de gobierno y coordinación, otra de servicios públicos, otra de salud, otra de educación, otra de movilidad, otra de ambiente y otra de modernización y atención ciudadana. Y en estos espacios se encuentran los funcionarios públicos, como les decía, y un poco en línea con esto que les compartía, para
para compartir con otros sus problemáticas, las oportunidades que tienen en sus ciudades, los proyectos que han implementado, y están conectados en grupos de WhatsApp que están regulados por un facilitador, y también hay distintas instancias de contenido en donde hay muchos técnicos y especialistas que se acercan a esta red de funcionarios para traer conocimientos técnicos para que día a día puedan implementar en la gestión local. Otra gran línea de acción de RIL es, y ahí Agus te pido si me pasas la presentación, gracias, es el área de innovación para desafíos públicos. Y para nosotros los desafíos públicos son un gran tema, como les comentaba. Los desafíos públicos hoy requieren que articulemos entre distintos actores de la sociedad, ya sea del sector público, del sector privado. Hoy los desafíos públicos nos atraviesan a todos, no solo son problemas o desafíos que debe abordar el ámbito público, sino que debemos armar mesas de colaboración entre el público y el privado para poder resolver estos desafíos, y un poco este área de RIL se encarga de esto, de trabajar muy cerca del intendente y su equipo de gobierno en el armado de mesas de articulación público-privada, o en el armado de mesas solamente de funcionarios públicos, para trabajar en pos de resolver esos desafíos con planes de trabajo y con herramientas que orienten la gestión hacia resultados. Y además está el concurso de innovadores locales, que en este caso hay una diferencia, que el concurso de innovadores locales está compuesto por 80 equipos de funcionarios públicos y emprendedores sociales que a lo largo de 4 meses trabajan para resolver los desafíos que tienen en su ciudad, implementando una metodología de diseño de políticas públicas, que luego de esta clase se les va a compartir una serie de materiales que hemos generado desde RIL con el apoyo de la CAS, y que ahí tienen sistematizada todas nuestras metodologías. Van a encontrar la metodología de diseño que se implementa en el concurso en ese cuadernillo, y bueno, ante cualquier duda, ya de por sí quedamos a disposición con Agustina para resolverles las dudas que tengan o las consultas. Y este concurso de innovadores locales tiene un impacto muy potente, porque son 80 equipos que están conformados por alguien del público y por alguien del privado resolviendo desafíos públicos. Y para terminar con la presentación, ahí nos queda un área que es más interna de RIL, pero imagínense que trabajamos con más de 300 equipos de gobiernos locales, en donde se genera permanentemente información, y ya después vamos a estar hablando un poquito sobre la importancia de la información para la construcción de los tableros, que es el tema que nos convoca. Y este área de RIL se llama Gestión de Conocimiento y Herramientas de Gestión, que se encarga de centralizar y sistematizar toda la información que sale de nuestro trabajo con los distintos equipos de gobierno, y que se materializan en relevamientos federales, en índices autodiagnósticos, y en el portal de gestión municipal, que es una herramienta a la cual tienen acceso todos aquellos funcionarios que son miembros de RIL. Y ahí, Agus, si te parece, pásame de presentación. Este es el portal de gestión municipal, y ahora sí nos toca meternos de lleno en el tema que nos convoca hoy, que es tableros de control como una herramienta innovadora para la gestión local. Y cuando hablamos de tableros de gestión, me gusta la palabra innovador. De por sí vamos a ver a lo largo de nuestra clase distintos tipos de tableros de control, pero quiero adelantarles que de por sí lo innovador no es tener un mega sistema, un mega desarrollo de una página web o de un tablero en la web, sino que podemos hacerlo de manera simple en un Excel, generar un tablero de control, un dashboard, y ya de por sí, por más usemos la herramienta que usemos en cuanto a sistemas, generar un tablero de control que funcione es innovador. Y no solo es innovador, sino que también es súper necesario para la gestión diaria de un municipio. Para el día a día de un municipio es muy importante trabajar con tableros de control. Y ahí, Agus, te pido que me pases la presentación, y les quiero contar que no nos vamos a meter de lleno en el tema de tableros de control.
no va a ser lo primero que abordemos y que le mostremos, porque entendemos que hay un trabajo previo a la construcción de un tablero de control, y ahí les queremos compartir cuáles son los pasos que están dentro de ese proceso que nos lleva a construir un gran tablero de control, que sea efectivo para después poder hacer seguimiento de la gestión diaria, o que sea efectivo para medir una política pública integral. Y el primer paso que nosotros queremos compartir con ustedes en este camino de construcción del tablero de gestión pública, de gestión de control, es el tema de la información. La importancia que tiene la información y la sistematización de la información en la gestión local. Y para eso los invito a escanear el código que están viendo en pantalla, o a ingresar a menti.com y poner el código que es 24 36 61 87. Si ustedes toman sus celulares y escanean el código con la cámara de fotos, les va a abrir directamente una página web en la que van a poder completar. Tenemos ganas de sondear a ver qué es lo que piensan ustedes sobre la información, porque para nosotros la información es fundamental y trabajamos mucho con los equipos de gobierno en generar información de calidad y en contar con toda la información que es relevante y necesaria en un municipio. Así que me gustaría que respondamos todos juntos a la pregunta: ¿qué información crees que es importante que conozca un equipo de gobierno de su ciudad? No sé si tienen alguna... Gracias, Carmen, ahí por compartir por el chat. Anímense a poner, es anónimo, así que pueden poner varias cosas. Van a ver que les permite 3 opciones. Vamos a dejar de compartir y vamos a mostrar ahora qué salió en la pantalla del Menti. Bueno, ¿qué información crees que es importante que conozca un equipo de gobierno en su ciudad? Plan estratégico, antecedentes, dificultades, desempleo, proyectos, salarios, balances, información estadística, necesidades básicas, presupuesto, desempleo, ejecución presupuestaria, reclamos. Excelente. Bueno, son Estructuras suman por acá. metas, problemas, estado de situación, nivel educativo, índice de pobreza, cantidad de viviendas, número de habitantes, censos demográficos, infraestructura, plan a largo plazo, salarios, historia, información, estadística, ya lo habían dicho, nivel educativo, nivel de pobreza, situación del empleo. Bueno, es mucho el trabajo, ¿no?, que hay que hacer. Es mucha la información que hay que recolectar. Y ahí es vasto el camino por el cual tenemos que recorrer. Ahí, bueno, pueden seguir, después les vamos a compartir el resumen, pero lo que nosotros les queremos compartir con esta idea y con esta invitación es que es difícil contar con toda esta información que hay que conocer. O sea, hay que conocer muchísima información dentro de lo que es la gestión pública, pero no es fácil. Dentro de la gestión municipal, para nosotros, la información y los datos son un insumo clave que necesitamos para conocer dónde estamos parados, cuál es la foto actual, para después decidir a dónde queremos ir y para poder definir cuál es nuestro plan de acción y cuál es nuestro plan de gobierno. Muchas veces nos sucede, y es algo que les quiero compartir desde la experiencia, que nos reunimos con distintos equipos de gobierno que creen que por intuición o por experiencia conocen cuáles son los desafíos que enfrentan, cuáles son las oportunidades que hay en su ciudad y cuáles son las problemáticas existenciales de la ciudad que hay que resolver. Pero ni bien nos ponemos a trabajar un poquito más en el desafío y a desentrañar esas problemáticas que ellos por intuición o por experiencia dicen conocer, encontramos nuevas problemáticas y encontramos nuevos desafíos y encontramos nuevas oportunidades. Entonces, lo que nosotros recomendamos antes de abordar cualquier tipo de plan de acción es generar un diagnóstico situacional y es generar información. Y hablamos de la información, no me olvido que estamos en el camino a la construcción de los tableros, pero hablamos de información porque es
lo mínimo que nosotros tenemos que conocer para poder generar un tablero de control de cualquier tipo, ya sea de la planificación anual, de seguimiento de los ODS, cualquier tipo de tablero requiere que nosotros antes recolectemos eficientemente información. ¿Y a qué información nos referimos? Nos referimos a información que, como ustedes todas fueron mencionando, desde RIL nosotros agrupamos la información por un lado, lo que es información estadística, que debemos conocer para poder gestionar bien una ciudad. También las prestaciones que brinda cada municipio. Es muy importante que todos como actores locales sepamos cuáles son las prestaciones que brinda el municipio, y ahí invitamos a los equipos de gobierno a recolectar datos certeros sobre los servicios públicos que brinda un municipio, sobre el desarrollo económico, sobre el desarrollo humano, sobre la educación, obras públicas, salud, seguridad, empleo, ambiente. Un poco fue saliendo recién todas estas prestaciones que tiene que brindar un municipio y que salen de la gestión local, y también los invitamos a medir y a tener datos e información certera sobre cuáles son los procesos internos de un municipio, sobre cómo están las finanzas municipales, y hablo de presupuesto, mencionaban recién presupuesto, cantidad de empleados, cómo está distribuida la planta municipal, porque también para conocer la gestión interna de un municipio tenemos que conocer cómo están esos recursos humanos y cuáles son los indicadores principales de la gestión de los recursos humanos de un municipio. Y para eso nosotros recomendamos utilizar una herramienta que les vamos a compartir después de nuestra presentación, y van a encontrar ahí algunas guías, como les decía, la guía de diseño de políticas públicas, pero también hay una guía que se llama una guía de diseño de políticas públicas integrales. Ahí van a encontrar dos herramientas. Por un lado, los relevamientos que les mencionaba. En esa guía van a encontrar por distintas temáticas, todas estas que les mencioné, cuáles son los indicadores principales a medir. Y les voy a mostrar, ahí Agus, déjame compartir. Dentro de nuestro portal de gestión municipal nosotros tenemos también estos relevamientos que sugerimos hacer, y por ahí para llevarlo más a lo concreto y que ustedes puedan ver a qué nos referimos con relevamiento. Acá vemos un paquete de datos GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. ¿Qué información? Fíjense la amplitud de información que tiene que recolectar un equipo de gobierno. Dentro de lo que es GIRSU, nosotros tenemos más o menos son 60 indicadores sugeridos que debe conocer un equipo de gobierno. ¿Cuál es la cantidad total de residuos recolectados en el municipio en toneladas en el 2020? ¿Cuántas personas están empleadas en el departamento dedicado a la gestión de residuos sólidos urbanos? Si han notado alguna tendencia en la generación promedio de residuos por ciudadano en la ciudad desde 2015, cuántas cooperativas de gestión de residuos hay activas en el municipio, cuántos recolectores de gestión de residuos hay activos en el municipio, y así sucesivamente van a encontrar los distintos indicadores, los van a encontrar por temáticas, pero esta es la herramienta que nosotros sugerimos utilizar a los equipos de gobierno. Y otra herramienta que para nosotros es fundamental en lo que es generación de la información y sobre todo evaluación de cómo está una gestión local, son los índices de autoevaluación. En este caso les estoy compartiendo pantalla con el índice de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que son herramientas que nos permiten analizar cuán integral es una política pública, cuán integral está planteado mi esquema dentro de la GIRSU para la ciudad. Y van a ver que hay distintas dimensiones dentro del índice de autoevaluación, en donde una primera dimensión en GIRSU, por ejemplo, es información, después hay otra dimensión que es planificación de GIRSU, y así van a encontrar dentro de cada dimensión preguntas, presupuesto y contratación. Y en esta guía, esta autoevaluación también nos marca, y es una herramienta importante porque nos marca la hoja de ruta a seguir para diseñar una política pública integral, y nos muestra cuál es el camino recorrido y cuál es el camino que nos falta recorrer
para lograr esa política pública integral. Primer paso, entonces, antes de, en cuanto al camino de la construcción de los tableros de control, primer paso es la generación de la información, la recolección de la información y la importancia de entender que debemos gestionar en base a evidencia y no en base a la experiencia o la intuición, que también son importantes, pero antes que nada debemos generar información. Y ahí, Agus, si te parece, te doy el pase para que vayamos al segundo paso de este camino hacia la construcción de los tableros de control. Dale. ¿Cómo están hasta acá? Los saludo ahora yo. Pueden, manitos, ya que tienen las cámaras. Nosotras traemos mucha información, así que cualquier cosa nos pueden pedir que frenemos, que repitamos, e incluso igualmente les decíamos, le vamos a pasar todo lo que ven acá, va a ser compartido luego, así que no se preocupen. Y como les decía Flor, vamos a seguir con este segundo paso una vez que tenemos nuestro diagnóstico, nuestra información. Porque tanto en este momento de diagnóstico como en el trabajo diario, un municipio, una ciudad, una institución produce un montón de datos, de información que muchas veces es o bien cargada en papel o cargada en espacios de registro no compartidos. Por ejemplo, mi computadora personal, mi cuaderno de notas. Y eso no es compartido ni con otras áreas de trabajo, pensando en un espacio municipal, ni incluso dentro de un mismo equipo de trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Si nosotros queremos que esos datos se conviertan en información útil para mi gestión, en información que me permita tomar decisiones, como veníamos mencionando, tengo que poder sistematizar y generar un sistema compartido, unificado, y ya a esta altura podemos ya tomarlo como una necesidad digitalizado, donde todos esos datos, tanto de un diagnóstico como de todos los datos que van surgiendo de la implementación de proyectos y la evaluación de los mismos, sobre todo en una gestión municipal, tienen que estar todos cargados en un mismo lugar para generar una base de datos. Y esto voy a hacer mucho énfasis porque es un insumo clave para cualquier tablero de gestión que ustedes quieran construir. Es la cocina de todo lo que después se muestra como visual, ¿no? Los gráficos, los números, los resultados que miramos y decimos, wow, mira todo lo que venimos haciendo. Pero si no tenemos toda la información necesaria para generar los tableros cargada de una manera correcta, no es posible que hagamos ningún tablero, ni en Excel, ni en ningún sistema que podamos tener para la gestión. Entonces, siendo este insumo clave, hay algunos criterios que resumimos acá en dos como para que vean un ejemplo. El registro y toda la formación de esa base de datos para que sea útil y nos permita luego generar tableros de gestión y gestionar en base a evidencia. Desde el diagnóstico hasta la evaluación de mis proyectos, esas bases tienen que estar completas, es decir, tienen que reunir todos los datos que nosotros queremos registrar de todos los proyectos o prestaciones. Ahora cuando veamos los distintos tableros vamos a ver ejemplos y vamos a volver a esto de qué es todo, qué es toda esta información, pero tenemos que tener de todas las líneas que vamos a registrar exactamente la misma información de forma completa. Pero además, una buena base de datos tiene criterios definidos. Cada persona que va a traer información a la base de datos tiene que tener claro qué tiene que cargar y de qué manera para poder hacerlo todos del mismo modo en el soporte que sea. Acá tenemos un ejemplo pensando que tenemos un Excel y ahí es donde hacemos nuestra base de datos. Debo decir, es mi lugar favorito para hacer base de datos, pues es el más simple, es el que es más simple también para quienes por ahí todavía están haciendo registros en papel. A veces uno le viene con un sistema hermoso y enorme, pero complejo. Entonces, pensando por lo menos, ¿sí? Ah, pensé que había una pregunta. Les decía, Excel es para mí una herramienta, no la única, pero una herramienta súper simple a la que todos tenemos acceso, y acá tenemos un buen ejemplo de cómo hacer una buena carga de información. Ejemplo, primero y relacionado a los criterios. Si yo busco una variable y cargo una variable única, como DNI,
y yo no les digo cárguenlos sin los puntos, por ejemplo. Si yo quiero buscar duplicados en esa base, acá voy a tener dos cargas distintas. Entonces el criterio para la carga de cada uno de los datos tiene que ser único para todos. Y además, en cada una de las celdas, en el caso de que lo hagan en un Excel, o puede ser también un Google Form o otro sistema, siempre tiene que haber un solo dato. Acá ven que tenemos dos datos cargados de distinta manera, obviamente el correcto es el de arriba. No nos vamos a meter acá porque es una capacitación aparte, pero lo importante que queremos que se lleven de acá es, tengo la información, relevo un montón de información en el diagnóstico y después voy a tener información de todos los proyectos que pensé para resolver las distintas problemáticas que reconocí en ese momento de diagnóstico. Tengo que volcarla en un espacio compartido, tanto esa información que encontré como la que va sucediendo en el día a día para que todos la puedan utilizar, ¿sí? Y ahora sí, vamos a meternos, habiendo hecho 2 pasitos previos, a el tercer momento, el tercer paso para construir estos tableros de gestión, que es, bueno, cuando pasamos a la acción. Y después vamos a mostrarles un poco distintos ejemplos de tablero que nosotros solemos utilizar y obviamente van mostrando estas distintas maneras de tener los datos. Pasito para atrás primero. Entonces, tengo mi diagnóstico, recolecté datos, planifiqué, volqué toda la información en una base de datos limpia y clara. Vamos entonces a conformar mi tablero. ¿Pero qué es un tablero de gestión? Un tablero de gestión es una herramienta que reúne información relevante de uno o más procesos de trabajo o incluso una gestión, permitiendo su visualización de manera simple y agregada. Todos los tableros nos sirven para sistematizar e integrar esa información de manera precisa, con posibilidad de actualizarla para que sea también dinámica, en pos de poder analizarla, dar seguimiento a diferentes acciones y actores involucrados y, por supuesto, como venimos diciendo y vamos a repetir un montón de veces, tomar decisiones en base al comportamiento dinámico que van teniendo esos datos que en el tablero podemos visualizar. Son importantes, y les decía Florencia en un principio, para nosotros casi que un elemento más que necesario en una gestión, porque ahí se vuelca todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros hacemos en el día a día, y pasan a ser un apoyo clave para gestionar, ¿sí? Tal como les pusimos acá, tableros de gestión o tableros de control, permiten gestionar en base a evidencia de manera dinámica, centralizando toda la información en un solo lugar y mostrándola de una manera simple. Y estos son algunos de esos tableros que nosotros creemos que tienen que tener. Vamos a ver 3 ejemplos y ahora les voy a compartir el primero. Uno de los tableros principales que nosotros consideramos que un municipio tiene que tener, denme un segundo que voy a mostrarles acá, es el tablero de proyectos. Un tablero de proyectos anual, nosotros le llamamos plan operativo anual, que es un espacio que tiene 2 bases de datos clave. La primera es este compilado de proyectos y la segunda el paquete de datos. Fíjense, lo dejo así porque el contenido en sí no es lo importante para que vean, sino acá van a ver una base de datos, una principal de los proyectos, es decir, de todas las acciones que van a realizar, y un paquete de datos estadísticos. Vieron que les decíamos en un principio, uno tiene distintos tipos de información. Los datos estadísticos se relacionan a la información que tenemos de la ciudad, que no es tan dinámica en relación a lo que un municipio hace día a día. Pero en el compilado de proyectos, sí, un municipio vuelca por área cada uno de sus programas, los proyectos dentro del programa, una descripción y, como van a ver, arma la base de datos poniendo exactamente la misma información para cada uno de los proyectos. Y esta información nos permite hacer distintos análisis. Voy a recorrer brevemente la planilla para no sacarles demasiado tiempo con esto, pero es para nosotras el ejemplo claro de todo cargado exactamente igual, con la misma información de manera completa. Van a ver, y esta es una cuestión técnica, que todo lo que se puede sistematizar en una lista de opciones está sistematizado, ejemplo las áreas, pero también los destinatarios, y eso es lo que luego permite hacer análisis.
Piensen que si yo acá no hubiese cerrado la columna de área, alguien podía poner educación y otro podía entrar y poner Secretaría de Educación. Cuando yo voy a contar la cantidad de proyectos que se tiene en esta base de datos, se me va a contar separado. Entonces, por eso es tan importante que todos carguen exactamente de la misma manera. Sin meterme en esos detalles de Excel, les decía, tenemos las dos bases de datos, compilado de proyectos por un lado, paquete de datos por el otro. Esto tiene datos ficticios, obviamente, que esto se vincula más a un seguimiento numérico. Y una vez que tenemos completada esta base de datos de proyecto, lo que podemos hacer, y acá viene la parte más divertida, le voy a sacar un poquito el zoom. Antes de ir a la parte divertida, ¿podés volver a la parte de compilado de proyectos y más o menos pasar en las columnas qué es lo que nosotros debemos prever cuando diseñamos un proyecto? ¿Qué temas o qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de diseño? Bien, gracias Flor. Bueno, les decía, esta es información que nosotros consideramos que cualquier secretario, cualquier responsable de área tiene que poder tener de sus proyectos. Obviamente la descripción, y una descripción concisa y clara, que cualquiera que lea de cualquier área, incluso el intendente, comprenda de manera simple. Obviamente, si podemos, relacionado a ejes y objetivos, en este caso, este municipio no lo hace de esa manera, pero podríamos tener acá también una vinculación de los proyectos con ejes y objetivos de gestión. Además, acá registramos el origen de los fondos y esto le ayuda luego para el seguimiento a, sobre todo, secretarios de Hacienda. A su vez, el presupuesto, la fecha de inicio y la fecha de fin de cada uno de los proyectos, la meta con un número, esto como les decía todavía lo estamos trabajando, pero con un número concreto de a dónde quiero llegar. Por ejemplo, tengo un proyecto de capacitación, bueno, a cuántas personas y a qué grupo poblacional quiero llegar en el tiempo que va a durar este proyecto, que es el que indico en las fechas. Además, registro la línea de base y eso nos permite hacer un seguimiento de indicadores. Además, registramos también, y esto es súper importante en relación a esto que les decíamos de promover el trabajo en red también, ¿no? Los socios que uno va a tener y que van a estar incluidos en la implementación del proyecto, los hitos, es decir, las acciones clave que van a ir sucediendo en la implementación, y en el caso de este municipio tienen una particularidad que vinculan cada uno de sus proyectos con los ODS, tanto con un ODS como con una meta dentro de cada uno de ellos. Esto obviamente también sale, como les mostraba, de listas desplegables, porque sería, si no, súper difícil para seleccionar, pero también permite hacer análisis de toda la gestión, cómo aporta a el cumplimiento de esos ODS, ¿sí? Cómo aportan por área, cómo se aporta en relación a determinados proyectos. Tenemos además indicadores, acá simplemente los listan, pero en el paquete de datos los tenemos todos separados, áreas con las que se vinculan dentro del municipio y además la población objetivo. Ahora les voy a mostrar, teniendo esto, a qué podemos apuntar y ahí sí pasamos a como la parte bien gráfica de los tableros. Tengo bien hecha la base de datos, entonces puedo contar la cantidad de proyectos, el presupuesto, bueno, lo oculté porque es información que venimos laburando y un poco confidencial, pero todo lo demás es recontra mostrable. Lo tengo con el zoom chiquito porque quería que lo vean en su totalidad, pero ahora voy a hacer doble clic. Esto es un tablero de control de todos los proyectos de una gestión en el año en curso, ¿sí? Y acá podemos ver, ahora sí, voy a acercar un poquito más. Vamos a ver, por ejemplo, cantidad de proyectos por área, proyectos según fuente de financiamiento. Es un gobierno que tiene bastante financiamiento municipal, particularmente. Miren qué interesante acá, cuando fuimos a ver la población objetivo, y ahí lo empezamos a trabajar un poquito más, rápidamente cómo sale en un gráfico de este tipo, habiendo cargado una palabra en una celda, en una base de datos. Bueno, hay algunos grupos poblacionales que por ahí se puede trabajar un poquito más en ofrecerles otro tipo de programas, y eso salió rapidísimo como un primer análisis
agregado de toda esa información. Además podemos seguir indicadores y acá en esta parte de seguimiento, tanto proyectos como indicadores van a ver que uno puede hacer, pongamos que soy el responsable del seguimiento de la gestión, yo puedo ver cómo van los proyectos, su avance en general en todo el municipio o por cada una de las áreas, y también cuántos proyectos están al día, cuántos tienen alertas, con distintos tipos de información que yo fui cargando en mi base. Lo mismo puedo hacer para indicadores. Muestro esta cosita última, que no quiero llevarme mucho más tiempo, así le doy el pase a Flor para seguir, pero miren acá qué interesante este análisis que pudimos hacer. Les mencionaba que este municipio hace seguimiento de las metas de ODS. Si nosotros vemos todo el municipio, tiene un avance, podemos decir, más bien, este es objetivo alcanzado, rezago moderado y tiene muy chiquitito el rojo, que es rezago crítico, y muy chiquitito rezago significativo. Esto es el general. Ahora, si yo voy por área, miren cómo cambia. Muchísimo más verde, más amarillo, perdón, amarillo directamente. Entonces, al responsable de seguimiento o al intendente, este gráfico simple le ayudó a ver, bueno, en algunos lugares hay que ajustar un poquito más este seguimiento, pero cuando vemos la gestión en general no estamos tan mal. Entonces acá lo que me interesaba mostrarles es cómo a partir de una buena base de datos podemos generar un tablero que de manera agregada nos permita hacer análisis con toda esa información que tenemos y que generamos. Y por último, y antes de darle el pase a Flor, les decíamos que una manera de trabajarla es en el Excel, pero hay otras herramientas, sobre todo para la parte de visualización, que pueden ser un poquito más sofisticadas y también pueden utilizar. Acá les voy a mostrar un ejemplo de Data Studio. Es también una herramienta de Google, es gratis, súper fácil de usar. Ustedes vuelcan su planilla de base de datos y pueden tener este tipo de gráficos, otra manera de mostrarlos, como otra herramienta útil que pueden aprender a usar. Y también les voy a mostrar otra herramienta más que tenemos por acá, que es Power BI. Tal vez algunos la han escuchado mencionar. Acá tenemos un ejemplo de el abordaje integral para el COVID y el dengue en una ciudad de Argentina. Ven que tenemos distintos números y gráficos que se muestran por ahí de una manera un poquito más amigable. Y lo importante de esto es, si yo, tal como decíamos, si yo guardo la información en un cuaderno, o si después yo guardo esa información en un Excel, que vemos dos personas, no la compartimos, no la analizamos, no la charlamos con el gabinete o con otras secretarías, incluso con tal vez personas de otros ámbitos, a esa información se le pierde mucho el jugo. Y estas distintas herramientas de visualización nos permiten hacer también ese tipo de análisis. Les decía, esto es Power BI, la anterior es Data Studio, y si no, siempre van a tener a Excel como el aliado principal con el que pueden lograr este tipo de tableros. A vos, te hago una consulta para que compartamos nuestras recetas con el resto. Estos tableros de Data Studio y de Power BI, ambas son herramientas que están a disposición y al alcance de todos. Su origen, de dónde nace toda la información que se veía reflejada en esos dos. En ambos surge de Excel, así como les mostraba la base de datos. Lo que se hace es, en vez de hacer la pestaña de dashboard que yo les mostré, esa información se descarga, se sube a un espacio que ambas plataformas tienen y ahí uno va eligiendo los distintos gráficos. ¿Sí? Excelente. Pero lo importante es eso también, que para resaltar, más allá de la herramienta, los datos que vamos generando y la información hay que analizarla y hay que debatirla, porque un dato puede ser muy positivo para algunos y no tan positivo para otros, puede ser una alerta para algunos y un festejo para otros. Entonces, siempre generar conversación a partir de los datos es algo clave cuando van a trabajar con tableros. Y ahí le voy a dar el pase a Flor, que vamos a seguir dándoles.
los y las invitamos a luego de esta clase poder investigar, poder hacer una inversión, bucear en las herramientas que les mencionamos. Tanto Data Studio como Power BI son herramientas que son intuitivas, pero siempre es importante que las bases de datos en Excel estén bien confeccionadas. Por eso, dato no menor, nos tomamos un tiempo de esta capacitación para hablar sobre la importancia de la información y sobre la importancia de la confección de las bases de datos. Mencionaban ahí dentro del chat que inclusive poner una mayúscula o una minúscula te podía cambiar o podía romper, digamos, la base de datos para generar un tablero. Y la verdad es que sí. Hay que tener en cuenta esa prolijidad a la hora de confeccionar la base de datos para después tener un buen resultado y poder mostrar bien los gráficos y hacer un buen análisis de la información. Y ahora les voy a compartir, veníamos digamos, el dashboard o el tablero de planificación que les mostró AUS, que analiza también los ODS y la localización de los ODS, llevándolo, ella hablaba de toda una gestión municipal. Yo ahora les quiero compartir un tablero de un área específica de un equipo de gobierno, es el área de gestión de suelo de un municipio, que lo que hace, o tanto, digamos, los tableros pueden utilizarse para toda la gestión, como para un área en particular, o para medir la integralidad de una política pública, ¿no? Y este tablero nace para eso. Está construido en base, lo primero que se hizo en este caso fue contestar el índice de autodiagnóstico de gestión de suelo, que frente a la primera medición se detectaron qué oportunidades de mejora había respecto de la gestión de suelo de la ciudad, y se empezaron a generar en línea con esas oportunidades de mejora proyectos que son los que están en esta base de datos. Estos proyectos son todos de una misma secretaría y recorren los mismos campos de diseño que les mostró AUS en el compilado general de un plan operativo anual. Acá buscamos dentro de este área definir qué proyecto se va a realizar durante el año, a qué objetivo se vincula, a qué eje de gestión se vincula, cuál es el estado, en qué localidad impacta o para qué localidad está pensado ese proyecto, cuáles son los hitos principales de ese proyecto. Sí, y ya acá tenemos un reporte, esto se genera también muy rápidamente en Excel, estableciendo si es un proyecto que tiene hitos vencidos o que está al día. Definimos qué área es responsable de este proyecto. Concretamente elegimos una persona dentro del equipo de gestión de suelo que también designamos como responsable. Los invitamos a los funcionarios a poner cuál es la descripción del proyecto, los beneficiarios, el costo, la fuente de financiamiento, la fecha de inicio y de fin, la prioridad que le da el secretario, los socios en la implementación, internos del municipio y los externos, y si genera un hito político o no. Este tiene la particularidad que nos pregunta si este proyecto va a generar un hito que es comunicable en cuanto a lo político o no. Fíjense que poniendo sí o no, podemos tener un rápido análisis de información en cuanto a los proyectos y la comunicación política de los mismos, que ahora vamos a ver más adelante, y también medimos los ODS. Y además de tener esa base de datos, también invitamos al equipo de gobierno, al equipo de suelo, a que mida cuáles son los indicadores principales vinculados con esta temática de gestión de suelo. Y en base a todo eso, bien confeccionado y prolijito y curado, como dijimos con la base de datos, puede generarse este tablero de seguimiento de la política pública de un municipio en cuanto a la gestión de suelo. Y vemos el total de proyectos que hay dentro del área, el presupuesto destinado para esta temática, la cantidad de ejes abordados, la cantidad de objetivos abordados. También podemos ver qué cantidad de proyectos por cada una de las áreas de ese gran área o de esa secretaría hay y qué área está a cargo de cada proyecto, y cuál es el mapa de beneficiarios. Fíjense lo fácil que es. Cuando nosotros decimos voy a hacer o voy a ejecutar tal o cual proyecto y va a impactar directamente sobre este grupo de personas. Estos van a ser los beneficiarios de este proyecto. Y acá, por ejemplo, podemos ver los porcentajes. Bueno,
el 8% de todos los proyectos de este área va a impactar en comerciantes. El 10%, el 13% en vecinos que realizan desplazamientos de un lado a otro de la ciudad. El 17% va a impactar en un barrio en particular. Interesante poder hacer ese análisis respecto de los beneficiarios y también de las localidades impactadas. Fíjense que acá toda la política que sale de este área impacta, el 62% de todos estos proyectos impacta en una localidad determinada, y después se distribuye, ¿no?, entre otras localidades, pero el 62% de los esfuerzos y de los recursos de esta secretaría están puestos en un barrio en particular. También podemos ver fuentes de financiamientos de los proyectos, sí. Sumo ahí que esto de que haya una localidad que tiene más proyectos tiene que ver con que los datos analizados indicaban que era necesario que esa localidad tenga más proyectos en términos de política de suelo, porque tenía mayores problemáticas. Si esto nos hubiese dado distinto en este gráfico, era una alerta que el gobierno mismo, el grupo o el equipo que lo esté trabajando, podía levantar. Y ahí volvemos a la importancia de todo el caminito que venimos haciendo para llegar a un gráfico de colores bonito que nos permita hacer ese tipo de análisis. Exacto, Agus. Bueno, muchas gracias. Y después lo mismo vemos con la cantidad de proyectos por eje. Obviamente también este análisis que menciona Agus es fundamental realizar, a ver si estoy direccionando todos mis recursos, los recursos económicos, los recursos humanos de esta secretaría a un eje de gestión que lo requiere, que lo necesita. Y en caso de que no sea así, bueno, poder corregir, porque también la información, el poder contar con información y poder hacer este tipo de análisis, nos permite corregir en tiempo y forma la gestión, cómo estoy orientando todos esos esfuerzos que mencionábamos. Y si no es mi intención que los resultados sean esos, bueno, puedo retrotraerme, puedo ir para atrás, generar una nueva estrategia a los fines de corregir esto y ir de nuevo, reorientarme hacia los objetivos y hacia los ejes que quiero perseguir. Y después encontramos también la fuente de financiamiento de los proyectos, el estado de los proyectos. Puedo generar una semaforización por hitos. Fíjense que esta secretaría lo que hace es determinar que dentro de cada proyecto hay entre 5 y 10 hitos estratégicos que deben ser cumplidos y a los cuales se les hace seguimiento. Entonces, con esta base de datos nosotros podemos generar la semaforización diciendo si es un proyecto que está al día, si es un proyecto que tiene hitos estratégicos que están vencidos, o que tiene alertas también que hay que considerar. Como por ejemplo si estoy ejecutando un proyecto y ese proyecto depende de una autorización de otro nivel de gobierno que no se me brinda y que está atrasada la carpeta, bueno, poder considerar esas cuestiones que hacen a la gestión diaria y que nosotros sabemos que están en la agenda de los funcionarios, ¿no? Así que en base a eso ya estaríamos con este dashboard. A mí lo que me gustaría es como para terminar, nos queda un rato todavía y ahora vamos a ir a preguntas y respuestas, pero les quiero compartir que contamos con un tablero de gestión social y un poco ya yendo a esto que les manifestábamos de que hay distintos niveles de herramientas, ¿no? Fíjense que partimos de la confección de una buena base de datos y de la confección de un dashboard en Excel. Así que acá cualquiera con la información bien sistematizada puede generar un tablero de gestión en el Excel de escritorio o en el Excel de Google Drive o en el Excel de Microsoft y puede hasta compartirlo con su equipo y trabajarlo colaborativamente. Pero también hay herramientas que tienen mayor complejidad o que son más sofisticadas y en realidad también pueden tener menor complejidad, y uno de esos casos es el tablero de gestión social que nosotros tenemos desde RIL y que nos parecía importante poder compartírselos porque es una herramienta que es innovadora y que realmente vemos en los equipos de gestión social de los distintos municipios en los que se implementa, que es una herramienta muy necesaria, que sistematiza
toda la información sobre la gestión social de un municipio. Este es un modelo que nosotros tenemos, que bueno, es justo del municipio de Morón, pero que los datos no son fidedignos, digamos, es una prueba piloto que les queremos compartir a ustedes, porque nos parece interesante poder mostrarles lo importante o lo que se puede generar con el registro de la información adecuada. Y este tablero, como les decía, sistematiza toda la información sobre la gestión social del municipio. Y podemos ver, y saben, no sé si la mayoría de ustedes es afín a este área, lo difícil que es trabajar con las áreas vulnerables de la ciudad y tener sistematizada toda esa información. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en este tablero, nos encontrábamos con equipos de gestión social que trabajaban en papel, que trabajaban con carpetas y sistematizaban toda la información en distintas hojas sobre las distintas intervenciones que hacían a las distintas familias de la ciudad, o sobre las prestaciones que brindaban. Había parte de un grupo de gestión social que se dedicaba a una cosa, a otra, no había comunicación entre sí, no todas podían ver la información, se realizaban entrevistas que si se perdía la carpeta, se perdía toda la información que se había obtenido, que se había recolectado en las entrevistas con la ciudadanía, con los distintos vecinos y vecinas de la ciudad, y sabemos que es un tema vulnerable y también, ¿no?, que esa pérdida de información, esa falta de eficiencia en la recolección de la información también puede generar algunas cuestiones como revictimizar a aquella persona a la que tengo que entrevistar tal vez 3 veces para preguntarle lo mismo en temas que son extremadamente susceptibles y en donde por ahí se perdió una carpeta sin intención de generar un mal, pero tengo que ir a volver a entrevistar a esa persona que me había confiado todos sus datos, que me había dicho cómo era su historia, y bueno, la verdad es que esta herramienta viene a resolver un poco esas problemáticas que son tan de la diaria de la gestión social de un municipio. Entonces, a lo que nos invita este tablero está colgado en la nube, todo el mundo dentro de un equipo puede tener acceso y puede ver la misma cantidad de información, y inclusive se puede utilizar desde un celular o desde una computadora. Lo que vemos y lo que está funcionando hoy en día es que las trabajadoras sociales de un municipio que salen a recorrer y que van al barrio pueden recolectar la información y mientras toman entrevistas, cargar directamente toda esa información en este tablero de gestión social desde su celular. Entonces, para mostrarles rápidamente, ahí no sé, Agus, si querés agregarme algo, estás invitadísima, que vos también conocés el uso de la herramienta, pero contarles que lo que nos permite este tablero es registrar personas que están dentro de la ciudad. En este caso, este municipio tiene 19.910 personas registradas, son registros individuales, y para que sepan, o sea, la recolección de la información es bastante infinita en cuanto a que podemos sistematizar todos los datos personales. Un registro tiene todos los datos personales que son nombre, apellido, género, DNI, quit, centro de atención que se sugiere o que le corresponde a esa persona por el barrio en el que vive,